Bueno, estamos, como ustedes saben, estudiando la carta a los Romanos, una carta imprescindible. La Biblia completa es imprescindible, toda palabra es inspirada por Dios. Bueno, pero Romanos es especialmente importante. Romanos es el libro que si faltaría, quedarían un montón de cosas sin entender. Y Pablo, ustedes saben, es muy preciso acá en esta carta, probablemente porque él pensaba que tal vez sea la última que escribiría. El hecho es que deja bien claro la condición del hombre, y eso lo estuvimos viendo en los primeros capítulos, que no hay manera que el hombre pueda salvarse por sí mismo. No hay un justo, dice, ni uno solo. El judío, el gentil, aquel que tiene una moralidad más alta que el resto y que juzga a los demás, todos están bajo pecado. Incluso nosotros, dice Pablo, que ahora estamos en Cristo, tampoco somos mejores. Según la carne, nosotros somos tan pecadores como el resto. Pero bueno, algo ocurrió y eso lo vemos a partir del versículo 21. Dice que del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios. El hombre no tiene posibilidad de acceder a la presencia de Dios, a la salvación, por su propia justicia. El hombre no es justo. Entonces, la única manera es que Dios provea una manera en que su justicia sea satisfecha. Y eso es a través de Jesucristo. Y vemos, como dice Pablo, que Dios justifica al impío, pero no deja a su pecado impune, sino que lo carga precisamente sobre Jesús. Jesús cargó con nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. Y no hay manera que el hombre, por sus propios medios, alcance la justificación. Es solo por la fe. Ahora, esto que nosotros hablamos con tanta liviandad, es por fe, la fe, bueno, es completamente revolucionario. Porque absolutamente todas las religiones se basan en las obras. Todas las religiones. Y el cristianismo, que es completamente diferente, el cristianismo que tiene la verdad, bueno, echa por tierra eso. El hombre por sus obras no se puede justificar. Es solo por fe. Entonces Pablo tiene que explicar qué es eso de la fe. Cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto de que la fe nos justifica? Y él toma el ejemplo de Abraham. Para los judíos era el máximo exponente de un hombre justo. Abraham era un hombre justo y Dios lo justificó. Los judíos entendían que lo justificó porque era justo, porque él creyó y su fe le fue tomada como justicia. Y Pablo toma ese preciso versículo que para los judíos era tan importante, que probaba, según ellos, que Abraham era un hombre justo, para mostrarles que no era justo, que era un pecador, que si le fue contada la fe, quiere decir que, como justicia, quiere decir que él no tenía justicia en sí mismo. Si él hubiera sido justo, no había por qué contarle su fe como justicia, ¿se entiende? Era un pecador, un impío. Y su fe, él creyó, y su fe le fue contada por justicia. Eso dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué es lo que encontró Abraham? ¿Qué es lo que entendió Abraham? Que era por fe, que no era por obras. Pese a lo que los rabinos enseñaban, pese a lo que enseñan todas las religiones, aún aquellas religiones que se llaman cristianas. Incluso muchos evangélicos enseñan de alguna manera que es por obras también. Que es por fe un poco y un poco por obras. Y Pablo explica que no es así.
Las obras no tienen absolutamente nada que ver. Abraham fue un pecador a quien se le contó su fe por justicia, y David, otro pecador, a quien su fe se le contó por justicia. Los dos grandes, dos prohombres del judaísmo. Abraham, el padre, dice, de la nación, David, el más grande rey, todos pecadores como nosotros. Dice David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todos somos pecadores, también ellos lo fueron. Pero bienaventurado aquel que es justificado por la fe, aquel a quien Dios perdona los pecados por medio de Jesucristo. Así que no es por obras, tampoco es por el hecho de estar circuncidado. Para los judíos la circuncisión era más que una señal, era la garantía de que tenían la salvación, de que eran el pueblo de Dios. Y Pablo les demuestra que Abraham fue contado como justo, que su fe fue contada como justicia mucho antes de haberse circuncidado. Era un incircunciso. Entonces Pablo dice, bueno, entonces Abraham de esta manera es padre de los circuncisos y de los incircuncisos, que creen por la fe, no por otra cosa. Vamos a leer a partir del versículo 13, donde Pablo nos va a hablar de la clase de fe que tenía Abraham. ¿Cómo era esa fe? Que es la misma fe que tenemos nosotros. La misma fe que tuvo Abraham, por la cual fue justificado, es la misma fe que nosotros tenemos y por la cual somos justificados. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, este pasaje es sumamente importante para que entendamos la clase de fe. Se habla tanto de fe, ¿no? Hoy día, que hay que tener fe, hay que perseverar en la fe. Bueno, pero ¿cuál es la fe de la que habla la Escritura? La fe que salva, la fe que nos justifica, que nos justifica delante de Dios. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Habla de la promesa que dio Dios a Abraham. Ahí es donde todo comienza, en esa promesa. ¿Y cuál era la promesa? Bueno, Dios le promete a Abraham. Ahora vamos a leer los versículos.
que tendría descendencia, que esa descendencia sería una gran nación, que iba a ser de bendición para todo el resto de las familias, de la tierra. Le habla de una tierra prometida. Ahora dice este versículo que esa promesa no fue dada por la ley. Y es obvio que esto es así, no puede haber discusión con esto, porque la ley, después lo va a decir, vino mucho tiempo después, vino como 430 años después. O sea que cuando Abraham recibió la promesa no existía la ley. ¿Qué decían los rabinos, los maestros de Israel? No, que Abraham conocía la ley, aunque todavía no había sido dado a Moisés, él la conocía y por eso la cumplía. Pero Pablo dice, no, es una ridiculez eso. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vamos a ver los pasajes que hablan, por lo menos algunos, que hablan de esa promesa. ¿Te parece? Génesis 12:1, ahí aparece por primera vez esa promesa. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el versículo 7 de ese capítulo dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Más adelante, en el capítulo 13, te acordás que Abraham se había ido con Lot, pero bueno, en un momento se tienen que separar, ¿te acordás? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. En 15:5, los años van pasando y la promesa todavía no se estaba cumpliendo. Le había dicho que iba a tener familia, una descendencia y no parecía. En el 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Acá ya era bastante anciano cuando le fue contada por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de... este mismo versículo. 17:7. Y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en el 22:16, ¿te acordás que allá había nacido Isaac y Dios le dice que lo ponga en sacrificio, ¿te acordás? Y acá le dice ya cuando conocemos la historia, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, acá tenemos la promesa. La promesa entonces habla de la simiente, una simiente por la cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Acordate que él se iba poniendo viejo. Y Sara era estéril.
pero Dios le promete eso. Habla de una tierra que iba a heredar. Se menciona la tierra prometida como la tierra, la región de Canaán, pero también habla de una nación que va a ser padre de multitudes y que van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y habla de bendición, que a los que lo maldijeren, Dios lo maldecirá, a los que lo bendijeren, Dios lo bendecirá, y que en él iban a ser benditas todas, y en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, a medida que vamos leyendo, vamos viendo el cumplimiento de esta promesa, porque cuando llegamos a Éxodo, encontramos que verdaderamente se multiplicó muchísimo la descendencia de Abraham. Eso se cumplió. Y si seguimos leyendo, cuando llegamos a Josué, vemos que su descendencia toma la tierra de Canaán. Y entonces, vemos que las promesas se fueron cumpliendo. Mirá lo que dice Josué 23:14. Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Entonces, Dios cumplió con todas esas promesas. Pero Pablo revela que esa bendición, esa promesa que Dios le dio a Abraham es mucho más grande, que excede por completo lo que los judíos podían entender, porque no se limitaba a la región de Canaán y al pueblo de Israel. Y fíjate cómo lo llama acá Pablo a Abraham, heredero del mundo. ¿O no? ¿Cómo dice? Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Para Pablo, la promesa de Dios a Abraham es que sería heredero del mundo, no de una región solamente. Y esa mirada espiritual la vemos también en otros pasajes del Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús, cuando bendice a los mansos, bienaventurados los mansos, ¿por qué los bendice? ¿Te acuerdas? Porque recibirán la tierra por heredad. No está hablando de Canaán. A los corintios le dice algo muy sugestivo. 1 Corintios 3, 22 dice: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Nosotros sabemos, como vimos la semana pasada, que la promesa de la simiente no hablaba, ahora lo vamos a leer el pasaje, de muchas simientes, sino de una sola. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esa promesa entonces de la simiente es Cristo, y en Cristo se cumple esa bendición que serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso, como nosotros estamos en Cristo, Pablo puede decir en 1 Corintios, todo es vuestro, porque nosotros estamos en Cristo. Y Abraham es heredero del mundo y nosotros somos parte de esa herencia.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Los judíos decían que los que heredan esa promesa son los que cumplen la ley. Y Pablo dice, eso es ridículo, porque si eso fuera así, entonces, en primer lugar, la fe resultaría vana, no haría falta fe. Dios le dice a Abraham que su fe le fue contada por justicia. Ahora, si esa promesa se funda en las obras, no hace falta fe. Sería por obras, no sería por fe. ¿Se entiende? La fe sería inútil. En primer lugar, la fe sería inútil, y en segundo lugar, la promesa quedaría anulada, dice. ¿Te das cuenta que si dependiera de nuestra capacidad para alcanzar la justicia, nunca la podríamos alcanzar? Entonces la promesa de Dios sería anulada. Quiere decir que Dios no podría cumplir con lo que prometió, lo cual es ridículo. Dios lo que dice es, Él llama las cosas que no son como si fueran. Dios no es mentiroso. Entonces, si el Dios promete, la única manera de que esa promesa se cumpla es que no dependa de nosotros, que dependa solo de Él. El hombre no puede alcanzar la justicia, no puede hacer que esa promesa sea efectiva por sus propios méritos. ¿Sí o no? Pablo lo sabía perfectamente. Si alguien sabía que no se podía alcanzar la promesa por medio del esfuerzo propio, era Pablo. ¿Sabes por qué? Porque él era fanático de la ley. Dice que él aventajaba a muchos. Fíjate cómo dicen Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Mirá si era celoso Pablo de la ley, que perseguía a los cristianos hasta la muerte. En Gálatas 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Él las sabía por propia experiencia. Él se esforzaba hasta el extremo para cumplir la ley y fracasó. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y después dice, las tengo por basura todas las cosas, porque no sirven para nada. No es por las obras. No hay manera de que el hombre se gane esa promesa por sus propios medios. Es por fe. Porque mirá lo que dice. Pues la ley, si fuera por cumplir la ley, dice, la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si vos querés ganarte la promesa de Dios, si vos querés ganarte la justicia, la justificación, por medio de las obras, bueno, que tenés que saber que es contraproducente, que provoca el efecto contrario. Tratar de cumplir la ley, tratar de ganarte la salvación por tus obras, lo único que va a acarrear es ira de Dios. Más ira. Y Pablo dice, pensá un poco. Donde no hay ley,
tampoco hay transgresión. La ley provoca la ira de Dios, porque nadie puede cumplirla. Entonces lo mejor es sacar la ley del medio. Entonces, si no hay ley, bueno, es gracia, no hay transgresión. Pero donde hay ley, hay transgresión, que es peor. ¿Por qué es peor? Porque, bueno, todos pecamos, ¿o no? ¿Sí? Pero aquel que conoce la ley no solamente peca, sino que como conoce la ley, la transgrede. Entonces es doble pecado. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que digo? Es preferible no conocer, vas a tener castigo si no conoces la ley, pero si la conoces y rompes la ley, bueno, encima la transgredís. Entonces, bueno, verdaderamente es contraproducente. Por eso, Dios, ¿qué hace? Saca la ley del medio. No es por ley, es por gracia. ¿Se entiende? Fíjate, dice, la ley no salva a nadie. Romanos 8:3 dice, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que para la ley es imposible, para Dios es posible, enviando a su Hijo. Entonces, si fuera por la ley, la promesa no sería cumplida, quedaría anulada. Pero como no es por la ley, sino que es por la gracia de Dios, entonces tenemos garantía de que esa promesa se va a cumplir, porque depende de Dios y no de nosotros. Es por pura gracia y tomada por la fe. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, sacando la ley del medio, dice Pablo, es por fe para que sea por gracia. Solo por fe, para que esa promesa pueda ser cumplida. Depende de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, la tomamos por fe y damos gloria a Dios. Porque si fuera por nuestros méritos, ¿por qué daríamos gloria a Dios si la ganamos? Pero como es por gracia, esto nos lleva a adorar a Dios, a alabarlo, a darle gracias. ¿Te das cuenta? ¿Por qué adoramos a Dios? Porque es por gracia. Porque nos da lo que no merecemos. Pura gracia. Y esa promesa se sostiene en Él, no en nosotros. Y como dice el Salmo 89, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los siglos mismos afirmarás tu verdad. Para siempre su misericordia, porque es por gracia. Estamos seguros, Señor. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. A ver, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Bueno, esto lo traigo a colación porque la Reina Valera no es muy feliz al traducir esta parte, porque está dando a entender de que la promesa firme para dos clases de gente, fíjate, para la que es de la ley y para la que es de la fe. ¿O no? Bueno, no es así la idea que Pablo quiere transmitir. La traducción literal sería,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para aquellos que viven por la ley, sino para aquellos que también viven por la fe de Abraham. Entonces está hablando de un solo pueblo, no está hablando de dos pueblos. ¿Se entiende? ¿Es necesario por ahí? Bueno, si te confunde eso, no está hablando de dos pueblos diferentes, porque no es por la ley, es lo que está diciendo, es como que contradice el resto, está mal la traducción. Entonces habla de un solo grupo, los que son de la fe de Abraham. Es decir, ¿qué quiere decir los que son de la fe de Abraham? Los que tienen la misma clase de fe de Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Entonces tienen la misma clase de fe delante de Dios, dice. Y Abraham, cuando leemos los libros del Antiguo Testamento, vemos que en la carne se cumplió también esta promesa. Dios lo puso como padre de muchas gentes, porque verdaderamente Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo después 12 hijos, y la simiente se fue multiplicando. Tuvo muchos hijos, y cada simiente, cada hijo fue patriarca de una tribu, y así se fue multiplicando. Pero no solamente fue padre de mucha gente por Isaac, sino también por ¿quién? ¿Están despiertos? Por Ismael. Ismael también tuvo muchos hijos. Y también tuvo hijos ¿con quién? Cuando murió su esposa, digamos, tuvo también hijos con Satura. Iba a decir Séfora. Satura. ¿No era la extranjera? Bueno, Satura, bueno. Entonces, tuvo montones de hijos y realmente fue padre de mucha gente, pero no se está refiriendo a esto la promesa. Se está refiriendo a la descendencia que es por la fe. Por la fe. Ni siquiera tenían que ser descendientes de Isaac. Tienen que ser por la fe. Por la fe. Y dice, esa fe que tenía Abraham era una fe que creía en Dios y que creía en Él por lo que Él era. Él dice, el cual da vida a los muertos. Y Pablo está hablando de la experiencia de Abraham, porque dice la Escritura que Abraham estaba como muerto, ya cuando Dios cumple esa promesa. Era imposible que teniendo casi 100 años este hombre pudiera tener el vigor suficiente como para dejar embarazada a su esposa, y era completamente imposible para Sara tener hijos porque toda su vida fue estéril y ya era anciana. El vientre de Sara también estaba como muerto, y Dios dio vida a sus cuerpos como para que pudieran engendrar. Y dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham sabía que Dios hacía eso. Está citando, está haciendo referencia a la creación, donde Dios decía, hágase tal cosa, y se hacía, ¿o no? Bueno, entonces si Él hizo eso, también podía decir a Abraham que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a dar una descendencia que no se pudiera contar. ¿Por qué? Porque así como podía
crear el universo, también podía hacer eso, llamar las cosas que no son como si fuesen con él mismo. Entonces, esa es la fe que tenía Abraham. Él estaba plenamente convencido, dice, de que Dios era poderoso para hacerlo. Y esa fe fue la que se tomó por justicia, dice. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, esta es la fe. Dice que Dios le dio la promesa cuando a todas luces, a la vista, era imposible que eso fuera posible, que eso pase. Y dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Significa que él tuvo esperanza cuando no debía tener esperanza, cuando la esperanza era imposible. Si él miraba su realidad, ¿qué esperanza podía tener? Bueno, la esperanza en sus propias fuerzas, en su cuerpo, en su realidad, era imposible. Pero él creyó en esperanza y contra esa esperanza. La esperanza en la palabra de Dios. Él le dijo, así será tu descendencia, y él creyó, porque Dios lo había dicho. ¿Por qué? Bueno, porque Él es poderoso, porque Él puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, toma apunte de cómo era la fe de Abraham. Más allá de lo que ve en sus ojos, él creyó en lo que Dios le dijo. Y dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Porque no sé si sabéis que iban pasando los años y él no se iba haciendo cada vez más joven. Al contrario, se iba haciendo cada vez más viejo, más débil. Las cosas se iban empeorando a los ojos de los hombres, a sus propios ojos. Y dice que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y vos decís, wow, eso sí que es fe. Y yo soy un desastre, ¿no es cierto o no? ¿O no? Bueno, cuando malinterpretamos esto, nos sentimos unos gusanos, verdaderamente al lado de Abraham. Porque nosotros no somos los supercampeones de la fe. Pero te voy a decir algo, Abraham tampoco. Abraham era un hombre como nosotros, común. Ahora, cuando dice tampoco dudó por incredulidad, también puede traducirse tampoco dudó como un incrédulo. ¿Qué quiere decir esto? Que él nunca dudó de Dios. Él no era un hombre de doble ánimo, como dice Santiago. Creo que lo tengo por acá. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él no era un hombre de doble ánimo. Él verdaderamente creía en Dios y creía que era poderoso para cumplir con su promesa. Entonces no dudó como un incrédulo, no dudó de Dios en ningún momento. Esto no quiere decir que no pueda dudar de sí mismo, que no pueda tener luchas, porque las tuvo, y las tuvo frecuentemente, porque de eso se trata.
Porque Dios, para que las personas tengan una fe firme, hace pasar a las personas por pruebas para que esa fe sea fortalecida. Entonces dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo hizo pasar por pruebas. De hecho, Dios podría haberle dado la promesa y el día siguiente que podría haber quedado embarazada Sara. Pero no fue así. Pasaron años y años y años para que eso suceda. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, escuchó, mirá el cielo, sí, son muchas las estrellas. Pero bueno, yo tengo mi siervo acá, no me acuerdo cómo se llamaba. Él pensaba que su descendencia iba a depender de su siervo, que su siervo iba a heredar todo. No es que haya descreído de Dios o que Dios no podía cumplirlo, pero era un hombre como nosotros. Y después metió la pata con Agar. Bueno, fue culpa instigado por Sara, pero fueron luchas y años donde él no veía la promesa, porque esto es la prueba de Dios. Dios hace pasar a las personas por pruebas para que su fe se fortalezca. Bueno, sabemos que finalmente Isaac nació. ¿Y qué hizo Dios? Cuando Isaac era un muchacho, le dijo, bueno, ahora tenés que sacrificarlo. Si lo sacrificaba, ¿qué pasaba? Dios sabía que podía levantar de los muertos. Abraham sabía que Dios podía levantar de los muertos. Entonces fue probada su fe constantemente, como tu fe también es probada constantemente. Escuchá lo que dice Deuteronomio 8:3 para que entendamos un poco cómo es el tema de la fe. Acá no está hablando de Abraham, está hablando del pueblo de Israel. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo hace Dios para fortalecer tu fe, para hacerte ver que su palabra es verdad, que su palabra se cumple, que solamente tenés que confiar en Él, haciéndote pasar por pruebas? A Israel le hizo tener hambre, aflicciones, y a vos te pasa lo mismo. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que sean perfectos y cabales quiere decir para que sean maduros. Bueno, entonces la paciencia, que las cosas no se cumplan de un día para otro, y es para que vos seas una persona madura, que tu fe sea firme. Y eso es lo que hizo Dios con Abraham. Así trabaja Dios con nosotros. No era que Abraham tenía una fe super sport, no, tenía una fe como nosotros y Dios la fue fortaleciendo. La misma fe que tenemos vos y yo. 1 Pedro 1:6 dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ahí está, esa es la fe. Y él no dudó en incredulidad, no dudó como un incrédulo, pero sí que tuvo pruebas. Sí que tuvo momentos donde tenía que fortalecerse. ¿Cómo hace un creyente en Dios cuando se siente que su fe tambalea o que no tiene paz? ¿Qué haces? Claro. Y dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De eso se trata la fe. Ahora, cuidado, tampoco debemos confundirnos
porque la fe de Abraham estaba apoyada o sostenida por la palabra de Dios. Esa promesa fue promesa de Dios. Hoy día es muy fácil, o se escucha mucho en las iglesias evangélicas, promesas de Dios que no son promesas de Dios. Vienen falsos ministros que prometen cosas que Dios no prometió. Y te hablan de fe, tenés fe que Dios te va a sanar, tenés fe que Dios te va a prosperar, tenés fe que Dios va a restaurar tu matrimonio, tenés fe. Y están hablando de fe en la fe, lo cual es una herejía. Las promesas de Dios están dadas en la Escritura. En eso jugate la vida, porque eso se cumple. Pero las palabras de hombres, promesas, a mí Dios me prometió tal cosa, a mí me prometió que Dios... Yo he visto gente al borde de la muerte creyendo que Dios le iba a sanar y preguntándose entonces, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa conmigo? Dios no existe, Dios se olvidó de mí, Dios no cumple con su promesa, algo que nunca prometió. Y los evangélicos, muchos de los evangélicos, viven prometiendo a las personas cosas que Dios no promete. Vení que Dios te va a sanar, vení a la iglesia que Dios va a hacer esto con vos. Es solo mentira. Cuidado con creer una mentira. Las promesas de Dios se cumplen, pero las promesas de Dios, lo que está escrito, ¿se entiende? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes has de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa fe que tenía Abraham, bueno, le fue contada por justicia, es la misma fe que tenemos nosotros. Entonces, lo que se escribió para Abraham no solamente fue para los del tiempo de Abraham, ni los del tiempo de Moisés, fue también para nosotros. Porque algo que tiene la Escritura es que es para las generaciones venideras. La palabra de Dios es para la generación a la que se la dio y para las generaciones venideras. Por eso es una obligación transmitir a las siguientes generaciones la palabra de Dios. Salmo 78:5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y a los que se levantarán, la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y Pablo escribe en esta carta, en el capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, eso que se escribió sobre Abraham también es para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos involucrados en esta historia, en la historia de Abraham, en su descendencia. Tenemos la misma fe, así como Abraham creyó que Dios podía dar vida a los muertos, nosotros, dice, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. La misma fe. De hecho, nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio vida. Fíjate como dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, esa fe, fíjate que nosotros creemos que Él levanta de los muertos, si quiere, creemos que Él dice de las cosas que no son como si fueran, así como Él dijo que Abraham iba a poder tener descendencia. Bueno, Él dijo de nosotros que somos injustos, que podemos ser
salvos, que podemos ser justificados. Lo que no somos, Él lo hizo posible. Y también esa fe, que creemos que Él puede dar vida a los muertos, que puede hacer de lo que no es, que lo que no es sea, esa clase de fe que tenía Abraham, también nos hace creer nosotros en esperanza contra esperanza. Porque, hermano, es imposible que vos te salves. ¿Sabes qué te mereces vos? El infierno. Pero contra esa verdad, esa esperanza nula que nosotros tenemos, Él nos da otra esperanza. La justificación por la fe. Esa esperanza contra esperanza. Lo que no es posible para nosotros lo hace posible Él por medio de Jesucristo. Es la misma fe. Y dice que fue entregado por nuestras transgresiones, Jesucristo. Por nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones debieron ser pagadas. Dios cumplió con la justicia, no podía dejar sin castigar el pecado, pero lo castigó en Jesucristo. La ira de Dios fue sobre Jesucristo, quien murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, todos nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados todavía, porque Él hubiera fracasado. Pero resucitó. Y como resucitó, entonces nosotros, los que creemos en Él, somos justificados. ¿Por nuestras obras? No. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe en Jesucristo. ¿Se entendió? ¿Entendés un poco más la fe? Bueno, me alegro mucho.